Hoy en 678. Corporaciones versus democracia. Los que conspiran contra nuestros bolsillos. Tweet de Amalia Granata. 180 pesos el kilo de helado. Martín Redrado, ¿me explicás qué pasa con la economía de nuestro país? Tweet de Martín Redrado respondiendo a Granata. Mientras Kicillof siga usando al Banco Central como caja del gobierno, habrá pesos excedentes y por ende presión sobre precios. No está armado todo eso, no, es amor puro. Y para mí, disculpame, es un diálogo normal en una pareja. Sí, obvio. Para mí, Querido, buenas tardes. Sí, quería consultarle acerca de cuál es el valor del kilo de helado. El kilo te sale 73. 73 pesos. Bueno, muchísimas gracias, 180 pesos el kilo de helado. ¿Heladería? ¿Sí tú? Sí. Quería consultarle, ¿cuánto está el kilo de helado? 80. 80. Perfecto, gracias. Mañeto armó una lista y todavía no lo comunicó a sus candidatos. En la tapa del diario Clarín de hoy, el gobierno ahora dilata su plan para la elección al Parlasur. Avanza una lista de unidad opositora para frenar una jugada acá. El oficialismo quiere votar representantes al Parlamento Regional junto a la elección presidencial y Cristina encabezaría la lista. El proyecto tiene dictamen en diputados. El macrismo, UNEN y el masismo aceleraron el acuerdo y barajan nombres. Stolbizer, Labaña, Pinedo, entre otros. Está en línea de teléfono el diputado del PRO, Federico Pinedo. ¿Va a ser candidato en las listas del Parlasur de la oposición? No tengo idea. Ni lo sabe. No tengo idea. Avanza una lista de unidad opositora para frenar una jugada acá. Barajan nombres. Stolbizer, Labaña, Pinedo, entre otros. ¿Va a formar parte de una lista en la oposición para las posibles elecciones del Parlasur? Yo no he conversado absolutamente con nadie porque estaba de viaje y acabo de llegar, así que no he tenido ninguna conversación al respecto. El mundo que cuidadosamente te ocultan. En EMOL de Chile, Gobierno y Banco Estado instalarán 60 cajeros automáticos en comisarías del país. Un total de 60 cajeros automáticos serán instalados en unidades de carabineros del país, con el fin de permitir a la ciudadanía retirar dinero de manera más segura, como también disuadir a la delincuencia de atentar contra estos aparatos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Otro día de Democráticas Notis. Mañana, en el Día de la Democracia, programa especial después de la gran final con Leopoldo Moró y Marcelo Fuentes. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. ¿Te animás a decir por quién votaste? Exactamente, por el justicialismo. Vengo a compartir con los amigos radicales acá el triunfo de la democracia. Lo que quisiera, ya que usted me permite este medio, es con este compañero radical un abrazo. Eso. Dos. Promisoria temporada veraniega desanima a reputado operador. Bueno, se viene la vacación, este fin de semana largo, mucha gente fue a la costa, pero el tema son los precios. Pensamos que la temporada viene bastante bien con el tema de reserva, consulta, mucha consulta
mucha familia, muchas empresas. Se ve que la temporada viene bastante bien preparada. Pero el tema son los precios. ¿Cuál es el nivel de reservas pensando en la temporada de verano? El nivel es bueno, está entre un 5 y un 10% más que el año pasado. Pero el tema son los precios. 3. No somos revanchistas, pero qué alegrón el de esta mañana, ¿eh? También tenemos leones. Claro nosotros, que sí, ahora. Hay leonas y hay leones, también ganadores. Sí. En el Champions Trophy masculino, en este caso, se está desarrollando en la India con victoria contundente del equipo argentino. Fue 3-0. 4. Otro paso hacia acabar con la grieta. No ganó Andy ni Edu. Ganamos todos. 40-30. Game décimas. El señor Andy Chango gana por 6-0 y retiene la Copa Charuto. Me gustaría que le digas unas palabras al ganador. Lástima tu producción. No, los chicos son Lástima tu producción. Porque yo el primer partido lo jugué como vos querías. Yo quería jugar este partido al mejor de 5 tiebreaks. Perfecto. Ídolo. Son detalles. Fantástico. Son detalles. No, gracias. Bueno, gracias chicos. Bueno, sin palabras, me parece que en este partido el perdedor se va enojado, rendido. Buenas noches, doctor Eduardo Feynman. Daniel Toriente lo saluda. ¿Cmo le va? Edu, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Andy. ¿Cómo va, querido? Un fenómeno, ¿eh? En el tenis sos un fenómeno. ¿Sabés qué? ¿Qué es lo importante? Sí. Que yo conocí un gran tipo, que es Andy Chango. ¿Entendés? Yo conocí un ser humano impresionante, como Andy. Conocí a su hija. Para terminar, Andy, unas palabras para Eduardo. Y bueno, solo puedo agradecerte, Eduardo, estas frases cariñosas. Devuelve todas. 6, 7, 8. Y al final, la Corpo lo sabe. Te gana por cansancio. Volver al número 1 es un sueño imposible. ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás. Es imposible que yo pueda ser número 1 los 6 primeros meses de la temporada. O los 7 o los 8 primeros meses. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el 190º aniversario de la gloriosa batalla de Ayacucho, donde se terminó con la hegemonía hispánica sobre la América del Sur. Saludos a la memoria del mariscal Sucre. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a avisarles, antes de presentar a nuestra invitada, que mañana saldremos al aire, 678 sale al aire a las 23:15, a las 11:15, después de la final entre River y Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. Mucha suerte a que gane el mejor, o no, que gane alguno, qué sé yo. Gracias, no necesitamos tu suerte, Doria, muchas gracias. Por favor, que no lo decía queda para feo, ustedes. Jorge, hay que decir que gane River. Pero por supuesto, no, pero para no le ustedes creemos en nada particular. nosotros. Bien, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, dejémonos de estas frivolidades y vamos a recibir con un aplauso a Fernanda Vallijos. Fernanda es economista por la Universidad de Buenos Aires, es docente universitaria, es analista económica en el sector público nacional, es investigadora del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, es columnista de la revista 23, es miembro del Foro para el Pensamiento Económico Nacional y tantas otras cosas, y así todo, no siempre la tratan bien, pero bueno, vamos a ver todo eso más adelante. Vamos a ir al primero de los informes, que tiene que ver con la intimidad comprometida de un diálogo amoroso por un lado, y tiene que ver con los arbolitos también, pero no lo que usted está pensando. Vamos al
informe y después lo charlamos. Corporaciones versus democracia. Los que conspiran contra nuestros bolsillos. Estos son nuevos ejemplos mediáticos con los que machacan por estos días. Arranquemos por el cero espontáneo diálogo en Twitter entre los supuestos integrantes de una pareja, Redrado y Granata. Tweet de Amalia Granata. 180 pesos el kilo de helado. Martín Redrado, ¿me explicás qué pasa con la economía de nuestro país? Tweet de Martín Redrado respondiendo a Granata. Mientras Kicillof siga usando al Banco Central como caja del gobierno, habrá pesos excedentes y por ende presión sobre precios. Me quedé en la conversación tuitera entre Granata, enojada por los 180 mangos del kilo de helado, y la respuesta de Redrado de por qué el helado está caro. No está armado todo eso, no, es amor los dos puro. tuits y para mí, disculpame, es un diálogo normal en una pareja. Sí, obvio. Para mí, Esto no es casual. Quiero decir que según mis fuentes inobjetables, esto es producto del community manager de Martín Redrado. Todo es joda. Esto está todo arreglado. A favor de Amalia, que es una locura que el kilo de helado salga a 180 mangos. No. Es una locura que el kilo de helado salga a 180 mangos. No, pero escúchame. Convengamos Qué eso ingenuidad. también de paso. Lo digo. Digamos que el helado no es un alimento, digamos, básico para la canasta familiar. No. Pero el verano es un lujito que a todos les gusta dar. Pero el verano es un lujito que a todos les gusta dar. Más allá de la obvia intención, a través de este y tantos ejemplos de que todo aumente, un rápido relevamiento cibernético que realizó 678 demuestra la citada mala leche. Querido, buenas tardes. Sí, quería consultarle acerca de cuál es el valor del kilo de helado. El kilo te sale 73. 73 pesos. Bueno, muchísimas gracias, Percibo unos días, Daniel. Quería consultarle sobre el costo del kilo de helado. Sí, 160. 160. Listo, muchas gracias. ¿Heladería? ¿Soy tú? Sí. Quería consultarle, ¿cuánto está el kilo de helado? 80. 80. Perfecto, gracias. 180 pesos el kilo de helado. Amadero, buenas tardes. Quería hacerte una consulta sobre cuánto está el kilo de helado. El kilo está 85. 85 pesos. Dale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Te quería hacer una consulta. ¿Cuánto está el kilo de helado? 175 el kilo. 175. Muchas gracias. Quería consultarle acerca de cuál es el valor del kilo de helado. 120 pesos a domicilio. Y si voy a comprarlo... 115. 5 pesos se cobra el envío. Perfecto, 120 o 115. Bueno, muchísimas gracias. Es una locura que el kilo de helado salga a 180 mangos. No. El kilo te sale 73. 160. 80. El kilo está 85. 115. La verdad que la diferencia nos deja helados. Tras felicitar al guionista por el ocurrente juego de palabras, veamos este otro caso. Hoy a la mañana, en TN de Clarín. ¿Ayudan a armar el arbolito? ¿Qué va? Eso sí. Quiero saber cómo estamos de precios. Marquito Barroca lo mandamos a hacer las compras. Vale, acá yo ya tengo todo listo. Calcúlele que para armar un arbolito, más o menos, ¿en cuánto estaremos? Si uno redondea. Ya hicimos la cuenta en el estudio, pero estaremos... Los chicos lo hicieron ahí, sí. Más, 1000 pesos si uno lo arma lindo, más o menos. Capaz que un poco menos, entre 800, unos 500 pesos, tenés un hermoso arbolito. Entre 800, unos 500 pesos, tenés un hermoso arbolito. Muy amable. Bueno, ahí está. Entre 800, 500 pesos. No, a mí me dio 1600 sin pesebre. No, a mí me dio 1600 sin pesebre. Y minutos después, en Canal 13 de Clarín... Bueno, lo que no sé si nos va a gustar, agarremos Nos va a tener que gustar. papel y lápiz. Hay que usar la creatividad, hay que inventar algo. ¿Cuánto duele el asunto? Marquitos Barroca. Bueno, depende de lo que quieran desembolsar. A ver, ¿este es el más barato? Sí, es el más económico. 195 pesos. 95 pesos. ¿A cuántos tenemos las luces? Mira, tenemos a partir de 30 pesos. Vamos a las bolitas. 15 pesos las cuatro bolitas azules, mirá Silvia. Y acá tenemos un lindo pesebre. Vos fíjate, este que está todo armadito, que está lindo, ¿cuánto sale? 180 para redondear. No sé cuánto te dio la suma, Silvia. Con arbolito, casi 400 pesos, che.
No, a mí me dio 1.600 sin pesebre. Con 200 más. Sí, casi 400 pesos. Y si no, solamente, si vos tenés pesebre y tenés el arbolito, solamente las cositas para renovar un poco, mirá, 180 pesos, Marcos. Creo que se mareó, Marcos. Ya me preocupa 180. La cara que tiene a esta altura después de todo lo que dijiste, Silvia. La cuenta. Busqué lo más hice barato, la cuenta para el otro canal. Sí. Hice la cuenta para el otro canal y me dio entre 700 y 800 claro, pesos. Pero yo puse lo más barato. Lo que le quiero poner. Ahí está. Entre 800 y 500 pesos. Me dio entre 700 y 800 pesos. Creo que se mareó, Marcos. Ya me preocupa la cara que tiene. En los próximos días les contaremos sobre el arbolito que está armando 678. Vimos cómo en otras oportunidades nos ocupamos de cartucheras y tomates. Solo 2 ejemplos de cómo las corporaciones, cuando las democracias no conllevan gobiernos sumisos, tratan que todo estalle. Nadie dice que los precios no aumenten, como tampoco que no exista gente que sufra hechos de lo que se denomina inseguridad. Pero el contexto y la data dura son esenciales, e ignorarlos es tener mala intención. Hay un factor cada vez más, ¿no? Que es el tema de la inseguridad. ¿La gente tiene miedo a la hora de ir al teatro o no? Mira, si es por la cantidad de público como creció en los últimos tiempos, no lo relaciono. No se notó en cantidad de espectadores, al contrario, la estadística de los últimos años creció en cantidad de espectadores que consumen espectáculos en vivo. También creció el cine. Piensen ustedes que estamos hablando de récords históricos de alguna película. Me interesaba era la pregunta por la inseguridad, y él decía que la gente no deja ir al teatro por la inseguridad, se habla mucho de inseguridad. A mí me da la sensación de que a pesar de que la inseguridad es evidentemente un problema, que nos afecta a todos y demás, no se han cambiado los hábitos urbanos por la inseguridad. Si uno sale de noche, no he logrado, si uno sale de noche a Buenos Aires está lleno de gente, lleno de gente. Salí a una ciudad centroamericana de noche, a Guatemala, a El Salvador, a Ciudad de México, y no hay nadie. Y acá sí, entonces no ha alterado la convivencia en ese sentido. Bueno, se viene la vacación, este fin de semana largo, mucha gente fue a la costa, pero el tema son los precios. Pensamos que la temporada viene bastante bien con el tema de reserva, mucha consulta, mucha familia, muchas empresas. Se ve que la temporada viene bastante bien preparada. Pero el tema son los precios. ¿Cuál es el nivel de reservas pensando en la temporada de verano? El nivel es bueno, está entre un 5 y un 10% más que el año pasado. Pero el tema son los precios. Bueno, por un lado hay que decir una vez más que no son los precios, no es la economía, es la política, you moron, como dijo alguien alguna vez. Pero, por supuesto, si compraste un helado mucho más caro que todo el mundo porque le queriste a Amalia Granata, disfrutalo porque total ya lo tenés adentro. Fernanda Vallejo, ¿qué le parece todo esto? Cuénteme. No, me parece que es muy gráfico Bonelli, no diciendo el tema son los precios, porque efectivamente el objetivo está claro. Hoy la tapa de Clarín dice el tema de la semana, la inflación, ¿no? Me parece que la estrategia comunicacional del grupo está claramente enfocada a instalar un nivel de inflación que por otra parte es increíble que lo sostengan, porque ya ni sus propios técnicos lo pueden sostener, porque digo, ninguna de las mediciones, ni siquiera las de las consultoras opositoras, están convalidando ese 40% que tiran al voleo, porque la verdad digo que no hay otra manera de definirlo. Es un número que instalaron que tenía que ver con anualizar en enero el valor de la inflación del mes de enero, cuando teníamos todo el impacto de la devaluación, y hoy absolutamente todas las mediciones, por supuesto la del IPC nacional urbano, pero también las de los institutos de estadística de los diferentes distritos del país, incluido el de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto está conducida por un gobierno opositor, hasta el IPC que publica los diputados opositores desde el Congreso, y todos los índices de precios de consultoras opositoras, todos, absolutamente todos, están marcando la tendencia declinante en la evolución de los precios, de manera tal que no hay manera de convalidar ese número. Cuando uno anualiza las mediciones que ellos mismos están haciendo, están oscilando entre el 30, el 32%, el 28%, en ningún momento el 40%, y por supuesto que así como Amalia Granata plantea el kilo de helado a 180 pesos, por supuesto que
que la manera en cómo uno conforma la canasta a través de la cual va a medir los precios termina dando un valor u otro. Cuando uno habla de inflación está pensando en un índice que no deja de ser una referencia estadística, que no es una foto perfecta de la realidad, sino simplemente un indicador para tener una referencia, que habla de todo el territorio nacional. Por ejemplo, la canasta que toma la ciudad de Buenos Aires es una canasta muy diferente a la del promedio del país, por una cuestión muy sencilla. Los ingresos de los ciudadanos porteños son el triple superior a los del promedio nacional. Esto significa que los consumos de los porteños son más lujosos, más suntuarios, y entonces allí, por ejemplo, hay menor peso de los productos que tienen mayor intervención del Estado en su cuidado, ¿no? Los que sobre todo alimentos y bebidas a través del programa de precios cuidados. Donde hay primeras marcas, digámoslo, porque también en precios cuidados hay primeras marcas en todos los productos, ¿no? Absolutamente, pero bueno, pero cuando uno va a una composición de una canasta de mayor poder adquisitivo, esos rubros pierden peso en la ponderación. Con esto no estoy diciendo que la canasta de la Ciudad de Buenos Aires esté mal medida, sino que no es representativa del conjunto del territorio nacional. Entonces uno no puede... Y la verdad, la mayoría de las consultoras opositoras que hacen seguimientos de precios de algunos pocos rubros, de algunos pocos productos, son relevamientos sumamente acotados que se circunscriben a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores en el mejor de los casos, con lo cual es muy pero muy poco serio en términos estadísticos y metodológicos tomar ese dato. Pero claramente, digo, hay una fuerte estrategia, una fuerte campaña de salir a convalidar este dato que no se verifica en la realidad y todos, digo, conversando con muchos periodistas inclusive que siguen la cuestión del consumo, no hay nadie que no pueda reconocer a esta altura del año como claramente se ha desacelerado la inflación. Y es lógico que así sea, porque en enero tuvimos el impacto de la devaluación, eso se fue licuando con el correr de los meses. Y lo paradojal de todo esto es que justamente los mismos que reclaman políticas antiinflacionarias al gobierno son los mismos que forzaron esa devaluación de enero, que es lo que está en el inicio de la cadena causal de la elevación de los precios en este año 2014, ¿no? Y han sido las políticas públicas las que han justamente permitido ponerle un freno a esa situación. Edgardo Moca. Sí, yo creo que necesitan un diciembre caliente. Bueno. Y se les ha complicado mucho la estrategia, entre otras cosas por lo que dice Fernanda, que es muy visible para cualquiera que no deja de haber un nivel de inflación que conviene y de hecho está tendencialmente bajando, pero que no se puede comparar la situación económica esta con la de diciembre pasada y sobre todo la de enero después de la devaluación. ¿El plan cuál era? La tapa de Clarín era el paro de Moyano, Micheli y Barrio Nuevo. Como el paro de Moyano, Micheli y Barrio Nuevo se disolvió como en el aire, ¿no? Lo sólido que se desvanece en el aire por una medida reglamentaria del gobierno, ahora de golpe aumentan extraordinariamente los precios cuando no... Yo digo, hay veces que ocurren situaciones donde el grupo, los monopolios mediáticos asusan cosas que existen. Y de alguna manera la preocupación de la gente por los costos de las fiestas existe. Pero la verdad es que la desmesura muestra un nivel de desconcierto. Ayer Mariana decía, la noticia política y económica del mes y del año, diría yo, junto con el tema de los buitres, es el tema de la evasión en las cuentas de Suiza. De ese tema no hablan. No se habla. Hoy sale que Vudú no sé qué maniobra hace para pedir no sé qué cosa, pero no se habla de un escandaloso choreo de 60.000 millones de pesos en el país. O sea, en la medida que las cosas le van mal a los grupos dominantes, el nivel de desmesura de su manipulación y de su mentira queda cada vez más a la vista. Y déjame un bocadillo por lo que dice Edgardo, porque me disparó, me acordé de la respuesta de Redrado a Amalia Granata, porque ahí lo que está sintetizando es que Kicillof utiliza el Banco Central, entonces lo que está subyacente allí es que la emisión monetaria está financiando el gasto público. Esos 60.000 millones que evadieron los sectores a los que Redrado representa y defienden son los mismos que permitirían, por ejemplo, saldar el bache fiscal que tanto le preocupa a Redrado y que, según el diagnóstico que él acompaña, sería el generador de la inflación que tanto lo conmueve, ¿no? Seguramente se lo va a comunicar a su referente Massa, ¿no? Y baja el helado inmediatamente. Sí, y baja el helado automáticamente. Lolita.
Mirando este informe me acordaba, hace pocas semanas vi una entrevista que le hacían en un programa de cable a Rosendo Fraga, un analista de la derecha, de los que operan como un lobista del establishment, pero con líneas que son efectivas a lo largo de los años, sí, más allá de las coincidencias, del rechazo que me provoca su pensamiento, pero es evidente, no es broda, ¿no? El tipo opera sobre cosas que pueden ser efectivas. Y él decía en ese momento que el tema ya no, en el 2015 el tema no era el tipo de cambio. Esto ya había dejado de ser una preocupación ya cuando estaba bajando el dólar ilegal. El tema eran los precios. Y uno ve cómo empiezan a operar sobre esto cuando, bueno, los precios es verdad que aumentaron más allá del deseo de cada uno de nosotros. Pero que hay, como decía Edgardo, una baja en esos índices que se fueron corroborando a lo largo del año. Ahora, desaparece como preocupación el tema del dólar ilegal y reaparece el tema inseguridad y precios. Pasear por los informativos de los distintos canales, no solo de TN y de Canal 13, los distintos canales de cable, es vivir un homicidio permanente en continuado como la noticia del día en la Argentina. Me parece que es impresionante cómo operan sobre esos miedos básicos y donde se soslaya absolutamente las atrocidades que suceden en el mundo, ¿no? Por citar no solo México, sino lo que se acaba de develar hoy de la CIA, de las torturas a las que sometieron a cientos de musulmanes por el solo hecho de ser musulmanes, abancados por el gobierno republicano de George Bush y por todo el establishment de los Estados Unidos. Todo esto no forma parte de la agenda mediática, forma parte de ese incentivar los miedos básicos y a través de esto, de un bombardeo permanente, ¿no? Con este panorama de la economía no es novedoso, no es sorprendente que nuevamente la víctima de todos los bombardeos sea una vez más el joven ministro de Economía Axel Kicillof, que antes de asumir ya venía siendo bombardeado por un par de miserables en un viaje, recuerdan lo de Buquebus y toda esa historia. Pero vamos a ver qué se dice ahora, porque si no le encuentran nada hay que descontextualizarlo, y por ahí algo aparece y por ahí algún gil se lo cree. Vamos al informe. Nuevos ataques a Axel Kicillof. Una figura que está llamando muchas críticas del Grupo Clarín y La Nación es el ministro de Economía, Axel Kicillof, tratado como un chico, tratado como un inexperto. Qué duda cabe, el joven ministro de Economía pasó una muy mala noche. El ministro quedó rojo de furia adolescente. Dedicado a Axel esta parte. Exactamente. Y este es enano. Y las patillas. Axel es como enano salido de la pintura Renacimiento. Nuestro común amigo Axel Kicillof, que cumple un año ahora, ¿no? Y es increíble porque todos los números le dan mal. Si vos tenés al cajero de tu maxi kiosco y pierde en enero, pierde en febrero, pierde en marzo, ¿hasta cuándo lo bancas? ¿Sabe qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. ¿Sabe qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. De un intelectual de laboratorio, de un tipo de la universidad sin mucho roce y encima de un tipo que es como excesivamente convencido de sus ideas. Excesivamente convencido de sus ideas. Es inexperto Kicillof para ser ministro de Economía y no es inexperto Massa para ser presidente como ellos quieren, por ejemplo. Es decir, no era demasiado joven Kennedy para ser presidente de los Estados Unidos a los 42 años. ¿Qué sé yo? Eso es una limitación. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un personaje emergente. Yo creo que Kicillof, bueno, si le sale bien, que confío porque no se animan a decir nada en contra, esto del Bonar 24 contra el Bodén 2015, si esto sale bien, que es muy bueno para todos, son esas genialidades. La economía es un arte, hay que saber jugar, hay que saber atar elementos, y esto que ha hecho, que parecería es una medida absolutamente genial, podría ser uno de los elementos que termine con cualquier discusión respecto a Kicillof. Yo valoro, por supuesto, su inteligencia, sé de antemano, de antes que fuera ministro de Economía, por alumnos, por gente joven que iba a sus clases, que estaban en presencia de lo que pensaban que era una especie de fenómeno, un Maradona, un superdotado, un tipo tocado por un rayito de luz, así lo consideraban a Kicillof.
pero además me gusta mucho su firmeza, su convicción. Asistimos a una nueva andanada de ataques al ministro de Economía, que se origina en el hábil sonsacar de un periodista neutral y la posterior réplica de los medios independientes de la frase en cuestión. Héctor, eso que dijo de que sobrevivía a 2 Kirchner, sí. ¿Qué onda? No, onda buena. ¿Onda buena? Sí, onda buena. Realmente este ha sido un gobierno con vocación industrial. O sea, entonces este es un gobierno con vocación industrial. Este fue un gobierno, el de Néstor lo empezó siendo, es un gobierno con vocación industrial. Lo cual no lo deja exento de críticas en otro montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que le guste más entre los 3 candidatos, Héctor? No me conforman las promesas de campaña. ¿Le parece que por lo que ve de los 3 candidatos, el periodo que viene va a ser superador de este o va a ser peor que este? Yo espero que sea superador. No me tira un título, Héctor, ¿eh? Lo mato, ¿no? No me tira un título, Héctor, ¿eh? Lo mato, No, pero dígame algo, dígame Cristina no sé qué, Cristina tiene que irse antes de tiempo. Dígame algo, dígame Cristina no sé qué, Cristina tiene que irse antes de tiempo. Cristina tiene que quedarse... No tiene que irse antes de tiempo, Cristina tiene que terminar su mandato. ¿Lo está sorprendiendo para bien Kicillof o para mal? No, para bien, cambió de un año al otro, cambió Ernesto. Cambió la actitud. Las actitudes hacen mucho. Está bien, pero por ejemplo, el manejo de la crisis financiera. No, el manejo de la crisis financiera sigue haciendo el mismo. En el momento que se va a Fábregas, curiosamente se plancha el dólar, empiezan a crecer, hay un poco de tranquilidad con las reservas, se cancela anticipadamente un poco de deuda, con lo cual pareciera que... Los resultados no son malos para él. Los resultados no son malos, no obstante que muchos podíamos pensar que no le iba a ser tan sencillo. ¿Lo ve como un improvisado o como una persona preparada? No, es una persona preparada. ¿El cargo le queda grande o él está a la altura de ese cargo? Está demostrando que podía hacerlo, pero me parece que le quedaba grande. Y siempre he sido yo un sostenedor de que le quedaba grande el cargo. ¿Que le quedaba grande? Sí. ¿Y lo sostiene todavía hoy? Y me parece que todavía sí. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial, dijo que el cargo al ministro de Economía, Kicillof, le queda grande. No me tira un título, Héctor, ¿eh? Lo mato, ¿no? Méndez. ¿Qué es lo que dijo? Que el cargo le queda grande. Uno del grupo de los 6, que es Héctor Méndez de la Unión Industrial, dijo que a Kicillof le queda grande el cargo de ministro de Economía. Yo coincido, sobre todo con el campo. El ministro no está a la altura de la sofisticación que tiene hoy la producción de alimentos en la Argentina. Sí. Absolutamente. El ministro de Economía, Axel Kicillof, es una persona que tiene no solamente una formación académica sólida, sino una experiencia acumulada en el sector público. Ha tenido una capacidad para emprender negociaciones exitosas bajo, obviamente, la tutela, supervisión y conducción política de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la negociación del Club de París, la participación en las negociaciones con Repsol, la defensa irrestricta de los intereses estratégicos de la República Argentina ameritan claramente destacar su personalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un excelente ministro de Economía. No mereció en cambio ningún destaque lo que dijera el titular de la UIA la semana pasada. Si se puede señalar de alguna manera en esta década cómo le ha ido a la industria. Bien. Ha ido bien a la industria, pero negar eso sería casi infame. Le ha ido bien, pero eso no significa que uno no pueda de cualquier manera reclamar más cosas y aprobar lo que está bien. Ese es un poco el equilibrio que nosotros queremos. ¿Qué es lo que tanto molesta del ministro de Economía, que ha demostrado tanto convicciones como pragmatismo? ¿Acaso esta concepción de no sumisión a los poderes fácticos? Lo que ocurrió con Argentina, que un grupo de especuladores poniendo en riesgo una reestructuración que nosotros decimos que es de Argentina, pero convengamos que el default de Argentina tiene una envergadura mucho más amplia y ha sido objeto de interés de muchísimas plazas financieras y es parte de un sistema que está interconectado, nadie lo duda. Ha sido el desendeudamiento más exitoso y uno de los más grandes de la historia, seguro de los tiempos recientes. Ese es un bien de los argentinos, que no vamos a poner en riesgo. Esto es el capitalismo, y este es el capitalismo financiero, y este es el capitalismo financiero más especulativo, recalcitrantemente especulativo, que podemos esperar más que hagan el mejor negocio.
pero que no vengan a hablar del bienestar de Argentina, de qué le hace bien a Argentina, que no vengan a hablar de eso porque claramente esa no es parte de los factores que tienen en cuenta. Que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal, que no nos quieran obligar a hacer algo que no sea equitativo con quienes entraron al canje, que no nos quieran obligar a hacer algo que sea injusto y que no nos quieran obligar a hacer algo que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera que ha alcanzado la economía argentina. No lo vamos a permitir. Nosotros lo que hacemos tiene total consistencia y tiene una finalidad muy clara, que es generar más empleo, más producción y mejor distribución de la riqueza y más inclusión social. Nosotros lo que estamos mostrando es que invertir en vivienda, porque es inversión, invertir en AUH, porque es inversión, en asignaciones familiares, en mejores jubilaciones, es redistribución de la riqueza y a la vez es crecimiento. Mañana es el Día de la Democracia y estas son postales elocuentes de cómo se elegía al ministro de Economía en un tiempo reciente. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro, orden o no? No claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. El nombre que más fuerte suena allí, Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. Y este contraste refleja cómo los referentes mediáticos se embisten contra el actual ministro y cómo mimaban al símbolo de las dos grandes crisis argentinas. Estaba hablando con Kicillof, me quedé totalmente sin voz. Le dije, Kichi. Eso es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Haría un favor si se queda sin voz. Eso es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Haría un favor si se queda sin voz. Él tendría que quedarse sin voz. Mira cómo está llevando el país al desastre total. Bienvenido, doctor Cavallo. Buenas noches. Pero ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por recibirnos. ¿Y qué le dice la gente por la calle? Yo le voy a contar. Yo me encuentro con gente que me dice, ¿sabes a quién voy a votar? A Cavallo. Alguien me comentó que hubo un desfile, algo de Giordano, de Roberto Giordano. Sí, estaba Roberto Giordano. Que usted se presentó y que los aplausos cuando usted apareció, que fue una cosa impresionante. Había 5.000 personas. Hay gente que dice, le voy a contar lo que dice la gente. No. Es excelente como ministro de Economía y demás. Se hará un ajuste hacia abajo, tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Es excelente como ministro de Economía y demás. No estamos haciendo publicidad en televisión. Creo que la próxima semana vamos a hacer algo. Pero nosotros llevamos gastado, por ejemplo, 700... Bueno, espero que en el suyo. Mira cómo está llevando el país al desastre total. Mientras con guantes de seda se trataba al responsable de la gran estafa que fue el megacanje y procesado por dicha cuestión, que aún sufre el país en el conflicto con los fondos buitre, los medios hegemónicos lograron que agredan a Axel Kicillof y a sus hijos cuando volvían en clase turista de pasar 4 días en una modesta casa en las afueras de Colonia. El ministro de Economía, que aunque yo no soy kirchnerista, lo admiro, pero de repente se comió el garrón de ir a pelear con los fondos buitres. Te ha transpirado, hecho mierda, ¿viste? Y a mí, la verdad, me cae bien, porque este pendejo se comió el garrón. En el barco, que insulten 20 tipos que van a Punta del Este. Estamos hablando de una persona que vacacionó en Colonia, en Uruguay. Venía en la clase turista del Buquebús. No es que es un avión privado de Dubái que venía. Axel Kicillof no tiene una vida de lujos, ni mucho menos. El ataque a Kicillof es muy duro. A mí me parece que genera el rechazo a que alguien no puede estar demasiado preparado para algo siendo tan joven. Quiere decir que lo que hay no es una juventud molesta, sino algunos jóvenes molestos. Bien, uno puede pensar que quedan restos de ignorancia, falta de información, pero esto es descarte, inverecundia, se llama falta de vergüenza, se llama en castellano. Pero en fin, vamos al análisis de esto. Fernanda Vallejos. Sí, lo primero,
la verdad que es muy elocuente el informe, ¿no? A uno le genera ver esas imágenes, parece increíble que estemos discutiendo algunas cosas a esta altura de nuestra historia, con todo lo que hemos pasado. No, quisiera hacer un testimonio personal sobre Kicillof. La verdad es que todos los que estudiamos en esa facultad y más o menos estamos dentro de una generación, yo tengo algunos años menos que él, y la verdad es que cuando yo entré a la facultad, Kicillof ya existía, hay que decirlo a esto, no es que el pibe nació de un repollo, ya estaba graduado, ya daba clases, ya tenía un nombre, no era un estudiante del montón y no se destacaba solamente por su rendimiento académico, que por cierto lo tuvo y fue un alumno brillante, como todos resaltan por ahí. A veces pareciera que es un demérito, ¿no? Una cosa increíble. Un mérito que sin lugar a dudas la mayoría de los ministros de Economía que tuvimos anteriores a él no podrían mostrar, pero la verdad es que Kicillof se destacaba justamente por su compromiso político en ese momento con las causas universitarias y también por la discusión que desde nuestro lugar como estudiantes o en su caso desde el claustro ya de graduados dábamos contra el neoliberalismo menemista en aquella década, con lo cual digo, no tengo dudas que es un ministro molesto para determinados sectores, justamente por ese exceso de excesivamente convencido de sus ideas, que no las cambiaría por unos mangos, nomás, claro, es más fácil. Y bueno, digo, y Kicillof de alguna manera encarna lo que ha sido la disputa central en el debate económico a lo largo de todos estos últimos años y que hoy está muy cristalizado, porque cuando uno observa el diagnóstico y sobre todo las propuestas del conjunto del arco de economistas opositores a izquierda y a derecha del kirchnerismo, desde Melconian, Sturzenegger, Redrado, Paratgay, Lustó, Obein o cualquiera que podamos encontrar, todos están hablando de exceso de demanda, todos están hablando del problema que significa para la economía lo alto que están los salarios en la Argentina, todos están hablando de la famosa inflación, ¿no? Que es parte de la agenda permanente. Y en definitiva, lo que molesta es esto que señalaba el ministro ahí en una parte del discurso, que la política que ha sostenido el kirchnerismo y que hoy Axel Kicillof claramente encarna, tiene que ver justamente con todo eso que ellos están denostando, ¿no? El sostenimiento de la demanda, el sostenimiento de políticas activas con la recuperación de la centralidad del Estado y fundamentalmente lo que yo creo que es lo que más les duele y por eso discutimos todo el tiempo la cuestión de los precios y de la inflación, es esta convicción profunda y esta certeza teórica de que la redistribución del ingreso y de la riqueza en una nación es una condición en sí misma para el crecimiento. Esa es la convicción que tanto les duele que el ministro y por supuesto la presidenta, ¿no? Que es quien lo ha elegido, no estén dispuestos a ceder. Mariana Moyano. No, pensaba que en primer lugar Kicillof es del 71 y Lustó es del 70. Ajá. Con lo cual, la próxima vez que Lustó emita una opinión, más bien que lo consideren un chiquilín. Porque y era más joven cuando asumió el cargo que cuando lo asumió Kicillof. Por eso, entonces digo, en todo caso hay... Sí, no hablemos de la gestión, de paso, ¿no? Porque... Claro, pero supongamos, digo, en todo caso, cualquier opinión que dé, que también la invaliden por la, por la edad. Pero lo que pensaba y quería relacionar lo que charlábamos ayer, el informe anterior y esto. A mí me parece que lo que está ocurriendo es que, ayer decíamos esto que planteaba Edgardo, ¿no? Esto de... el tema ha sido de las cuentas y obviamente como ese tema lo tienen que quitar de la centralidad del primer lugar, entonces no hablan de ese tema en los noticieros centrales de Canal 13, por ejemplo. Lo mismo pasa en otros canales. Sí. Entonces no tienen ese tema que es el tema de la Argentina, como hacía en su momento los buitres. Bueno, no hablan de eso, o sea que se quedan sin la mitad. Porque me parece que lo que quieren es que Kicillof no que tenga una discusión, por ejemplo, con Méndez, que es una discusión legítima. O sea, el presidente de la Unión Industrial Argentina tiene que discutir con el ministro de Economía, porque así funciona la política. Un grupo, una corporación, sin decir con esto una actitud negativa, sino defienden intereses corporativos, va a discutir o estar de acuerdo con un ministro. Eso es lo lógico de un país democrático como corresponde. Lo que quiere este sistema de las corporaciones, en el mal sentido de la palabra, es que Kicillof discuta con Granata. O sea, que entren en el show.
Es que eso es lo que pretenden. Por eso vos fíjate que los ataques más fuertes de este momento no están viniendo de la centralidad de la política, sino de los lugares colaterales, el Poder Judicial, el show. Hoy leía en Twitter que el programa, que donde van y todos gritan, y se decía a sí mismo el programa político más plural. Ajá. ¿No? Entonces, la escena de la política la quieren llevar al lugar del show, donde justamente terminen discutiendo Kicillof no con Méndez o con los buitres o con el nudo de la política, sino con Granata, donde todo no se entienda y haya mucho ruido. Para terminar, quería leer un mensajito que me acaba de llegar, una información así como graciosa, que un tal Nicolás Agusín, que fue jefe del JP Morgan Capital Markets, a los 35 años fue el encargado de las emisiones de las acciones que les enchufaron a la CFJP. Ajá, era chiquitito, pero se ve que ahí no les parecía inexperto. Es el glorioso JP nuevamente, ¿no? John Pierpont Morgan. Querido Dante Augusto Palma. Pensaba que en la política la ejemplaridad es clave, es central, el tema de los ejemplos. Y retomando lo que decía Fernanda, bueno, Kicillof es un ejemplo de muchas de las cosas que a cierto establishment le molesta. De la misma manera que creo que la política económica argentina también es un ejemplo que incomoda mucho a ciertos sectores financieros. Pero además me parece que acá hay un doble ataque, digamos. Uno es en el ámbito de la ejemplaridad y del ámbito, si quiere, hasta cultural y político. Y en el otro me parece que también hay una cuestión, si bien eso no ha aparecido en los medios, en que Kicillof parece que es un potencial continuador en un futuro gobierno, ¿sí? Ocupando el mismo cargo que está ocupando ahora, ¿no? Yo recuerdo también en la época en que Kirchner se presentaba en el 2003 para sucederlo a Duhalde, bueno, había una clara intencionalidad de demostrar que buena parte del gabinete de Duhalde iba a pasar a Kirchner. Y eso era garantía de continuidad del modelo. A mí me parece que Kicillof, como también decía Víctor Hugo, aunque no llegó a cerrar, si zafa de esta, ¿no? Y ponía punto suspensivo, en realidad, es decir, si sale airoso de este momento de la Argentina, como parece finalmente que lo está haciendo, es claramente un hombre que seguramente va a ocupar o va a ser ofrecido, digamos, al próximo gobierno o al candidato del kirchnerismo como tiene una edad para ser un hombre relevante en la política de la patria durante todo el tiempo. Tengo pedidos de palabra de Norita y de Edgardo, pero tenemos que ir a un corte. A la vuelta podemos seguir incluyendo este tema, pero antes de irnos al corte, yo les voy a mostrar aquí La Libreta Negra. La Libreta Negra es esta novela que hemos recomendado alguna vez, Fernando Braga Menéndez, y que, según me dicen, es una novela para preocuparse por el sabotaje que hoy ejercen los Estados Unidos contra América Latina y además divertirse con las tilinguerías de la clase media alta de Buenos Aires. Esto quiere decir que la puede leer comiendo el helado que a usted se le ocurra. Yo lo leí, es muy bueno. ¿En serio? Sí, sí. Muy bien. Y no te pregunto por el pistacho. No, al final no, porque es la mejor. No, por el pistacho, decía yo. Vamos a un corte de 678 y ya volvemos. Novela La Libreta Negra. Entérate cómo operan los espías de la CIA en la Argentina. La Libreta Negra te atrapa. Una novela fascinante. Yo necesito